Bueno, muchas gracias antes a los organizadores por la oportunidad y yendo directamente a tratar de responder la pregunta. ¿Cuándo comenzó a advertirse algunos errores? Bueno, a ver, yo estuve en el MTC en calidad de viceministro a partir del 2016, mediados de año, ¿no? Con el nuevo gobierno. Y por supuesto había toda una expectativa, se produjo la entrega en los meses siguientes de la red y bueno, comenzaron a pasar los meses, también estábamos ya promoviendo, apoyando los proyectos de las redes regionales. Y efectivamente, o sea, comenzaron a aparecer algunos problemas que se manifestaron luego y llegaron a ser arbitrajes. Pero algunas cosas que a mí me llamaron la atención de los proyectos tenían que ver con asuntos técnicos, asuntos económicos y asuntos legales también. Pero si nos ponemos a pensar en por qué no se corrigió a tiempo, por qué no se podía hacer eso, en realidad todo eso obedecía a un tema de un contrato, ¿no? Y en realidad el contrato estaba en plena ejecución, se venía desarrollando tal cual. En realidad la comprensión sobre los problemas, los errores de diseño, de repente en el momento mismo uno no los identifica porque es un tema bastante complejo. La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica tiene su origen en la ley de banda ancha. Y si uno se pone a analizar ahí cuál es el objetivo de la ley, era bien claro, pero creo que en la práctica hubieron muchas distorsiones y hubieron algunas cosas que también de repente en el contrato y en su ejecución se manifestaron como errores, ¿no? Ver, por ejemplo, este tema de la titularidad por parte del Estado y el gran peso que tenía, por ejemplo, el tema de los terrenos en donde tenían que instalarse los nodos, que tenían que estar totalmente saneados, y eso era un tremendo problema, ¿no? Un alto riesgo que llevaba luego a situaciones de arbitrajes. Entonces, ¿por qué eso tuvo tanto peso en ese contrato? Lo mismo también, por ejemplo, algunos diseños técnicos, uno de los más saltantes, el tema de fijar velocidades, ¿no? Velocidades que luego eran ínfimas, que ni siquiera actualmente alguien podría utilizar en sus casas para conectarse a Internet. Y eso estaba en los diseños. Pero eso se comenzaba a manifestar cuando, digamos, el diseño comenzaba a afectar a alguien. Y eso ocurría con las redes regionales, que eran las que llegaban al usuario final, que podía ser un colegio, un centro de salud, etc., ¿no? Bueno. Y luego el tema de la tarifa, ¿no? Y cosas como, por ejemplo, que ya la tarifa estaba fija, ¿no? Y no se podía tocar. Entonces uno comienza a analizar por qué razón se daba eso. Pero leyendo nuevamente y refiriéndonos al origen de toda la ley de banda ancha, en realidad se hizo así porque según un informe del BID, que es público, del año 2013, se suponía que el despliegue de la red en los lugares donde se iba a hacer, los privados iban a demorar muchos años en llegar. Entonces no se iba a dar un escenario de competencia. Por lo tanto, seguramente esa tarifa estaba bien, ¿no? Estoy asumiendo, digamos, es parte de mi análisis personal, ¿no? Pero además, una vez que se hace presente el sector privado aparentemente incentivado, motivado por la inversión del Estado, comienzan a aparecer estos problemas y hablarse de la competencia y hablarse de que había coincidencia de nodos ópticos. Yo me pregunto, ¿acaso la existencia y la presencia de nodos ópticos en coincidencia, eso acaso significaba que ya había una competencia? Cuando en realidad el propósito de la red no era ese, no era el de competir, y yo creo que no lo es, no lo sigue siendo y no lo debería ser. El propósito era que el Internet, la banda ancha, llegara al usuario final, y los servicios que están involucrados, que lo soportan, no es únicamente la red portadora, como era la red dorsal. Y en realidad ahí teníamos otro tema. Otro problema era que la red de transporte de la red regional estaba seccionada y le pertenecía al operador de la red regional y no se integraba con la red dorsal, que creo que había sido la idea original, ¿no?
Entonces, y adicionalmente creo que otro tema más, probablemente uno de los más importantes, teníamos ya un problema de gobernanza de las TIC, ¿no? MTC por un lado, Viceministerio de Comunicaciones, PCM por otro lado, ¿no? Entonces, habían temas ahí que no se lograban todavía pues, trabajar de manera conjunta, como un todo, y fue por eso también que se propuso convertir el Viceministerio de Comunicaciones en el Viceministerio de las TIC, cosa que después, una vez en el Congreso, no prosperó, lamentablemente. Y lo último es que creo que una estrategia ha faltado y sigue faltando. Se propusieron unas políticas de banda ancha y TIC en el 2017, se publicaron y nunca se aprobaron, ¿no? Y el tema estratégico es importante, porque si nos ponemos a ver el mapa del Perú por regiones, vamos a encontrar regiones deprimidas, su competitividad muy baja, y por lo tanto son las más pobres, y en el componente de la competitividad entra también el tema del uso del Internet, o la penetración de Internet fijo y móvil. Si no analizamos esa realidad y tomamos en base a eso una decisión sobre qué hacer con las redes, probablemente sigamos sin ver los verdaderos errores y ver las posibles soluciones. Gracias.